pasado jueves arrancamos un ejercicio aquí en este espacio donde estamos invitando a colaboradores, colaboradoras de las mesas de análisis principalmente, donde pues lo que procuramos es conocerles un poquito más su lado humano, su trayectoria profesional. Y hoy toca el turno a Víctor Mendoza Lambert. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido ahora en esta faceta. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y muy padre, qué bueno que se den estos temas y estos eventos y estos casos y esta posibilidad de conocernos un Sí. poco más. Tú vienes, Víctor, ¿tus inicios fueron con Ferris de Con? Mis inicios fueron, híjole, Soledad, ya fueron tantos años que ya no me acuerdo. Fue allá por 1978, 79. Y yo tenía 10 años. Sí, eras. No, yo pensé que no habías nacido, Yo pero tenía bueno. 10 años. Entonces, ya no me cueso el primer hervor, no creo. Están sacando cuenta todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué estudiaste? Comunicación. Ajá. Sí, en ese entonces se llamaba Ciencias de la Comunicación Social. Ahora ya le cambiaron de nombre, pero bueno, eso me tocó estudiar y tuve maestros. Tuve un maestro de televisión que dijo que a los alumnos que él viera que le interesaba la televisión, nos iba a dar oportunidad de ingresar a Canal 13. ¿Quién era el maestro? Antulio Jiménez Pons, maestro de televisión. Ajá. Él era un productor en aquel entonces de televisión y sí, nada más que él ofrecía trabajo en sus áreas de telenovela y yo le dije, pues que no era lo que a mí me interesaba, que me gustaría mucho estar en el área de noticias. Y por alguna razón me consiguió acercarme a la persona encargada de noticias, Jesús Tapia Flores, y él me dio acceso, me dio chamba. Los primeros 6 meses a talonearle durísimo, nada de ingreso, pero mucho trabajo, pero muy padre, porque al fin Mucho de cuentas aprendizaje. fue la forma de que uno va aprendiendo. A los 6 meses ya empecé a tener algún ingreso y bueno, empecé de asistente de producción, como empezábamos todos Ajá. ahí. Y luego se da una vez, fíjate, los viernes, Soledad, el productor y los asistentes que estaban arriba de mí, pues se iban a cenar y no esperaban el noticiero. Entonces, o se iban a comer y llegaban pisteadones. Ya, era la clásica en aquel tiempo. Y era la oportunidad. Sí. Y una vez se pusieron hasta el cepillo y me dijeron, Víctor, tú dirige el noticiero. Perfecto. Tú jovencísimo. Pues 23 años. Ajá. Casi ¿Cuánto 23 tiempo años. tenías ya involucrado en la tele? Un año y cachito. Un año y Ajá. cachito apenas. Y dirigí el noticiero. Y afortunadamente esa vez se llamaba Noti 13. Me fue muy bien. Lo dirigí bien. Y de ahí fue suficiente para que todos los viernes me dejaran dirigir el noticiero. Ajá. Entonces yo encantado. Y así pasaron. Un año después, año y medio después, hay una circunstancia ahí de cambios totalmente en la televisora y llega Joaquín López Dóriga como director de noticias de Canal 13. Ajá. Porque en ese entonces, que era una televisión de Estado, el presidente López Portillo pues no lo había designado, pero pues lo mandó para allá, lo Sí. mandaron para allá. Y junto con Joaquín iba Pedro Ferriz, iban mucha gente que había estado en Televisa y que se fueron allá a Canal 13. Y ahí empezó una etapa muy importante. Pepe Cárdenas, por ejemplo, también iba. Una etapa muy importante para mí. Y ya en ese entonces ya no era un noticiero, eran 3. Y en uno de esos 3, Víctor Mendoza era el director de cámaras y productor, que era en el noticiario de Pedro Ferriz de Con, que se llamaba El Cierre. Y ¿En ese el 13? ¿En la noche? En Canal 13. Y era El Cierre, Soledad. A la hora que terminara la última programación entraba El Cierre. ¿A qué horas eran? Las 12, las 12:30, la 1, las 2, las 3 de la mañana. Ajá. Hubo una vez, y era de lunes a domingo, una vez hubo un domingo que empezamos al 25 para las 3 de la mañana. Y por el chicharito le dije a Pedro Ferriz, yo estaba en la cabina, que era una parte alta, y le dije, Pedro, pregunta si hay alguien despierto. Y dimos, pues en ese entonces no había redes sociales, no había nada, dimos 3 números telefónicos y los números telefónicos no dejaron de sonar en los siguientes 40 minutos que duró el noticiero en esta ocasión. ¡Qué maravilla! Entonces dices, caray, algo está bien, ¿no? Sí. Y eso me dio mucho gusto. Bueno, esa fue parte de mis inicios. Luego seguí ahí un buen rato, ahí con Pedro Ferriz. Luego Pedro Ferriz ya me fui con López Dóriga a su noticiario, a dirigirlo, que se llamaba 7 días. La vida y la noticia no descansa, No 7 días, así era. Y me tocó viajar con Joaquín para muchos lados, en giras internacionales, giras a diferentes países, giras en diferentes eventos y en diferentes actividades políticas, de
simplemente de coberturas especiales de esos países, etcétera, de presidentes de México también en ese entonces. Y ahí estuvimos mucho tiempo también trabajando. Y la verdad que para mí la pasión, ¿no? La televisión era la pasión, ya de asistente de producción pasé a director de director de cámaras a productor, después tuve una subgerencia de eventos especiales y después pues me caso Con una sonorense. con una sonorense de Ajá. Ciudad Obregón, Claudia, mi esposa, en el 81 y decidimos que la Ciudad de México no era nuestra ciudad. Yo, nacido en Veracruz, y Claudia de Sonora, pues intenté buscar trabajo en Veracruz en ese entonces, no pude, vine a Sonora a buscar trabajo y tuve trabajo, conseguí trabajo. El primer trabajo que tuve aquí en el estado fue en 1984, subdirector de televisión del gobierno del estado. Se creó esa subdirección. ¿Quién era el director? No había un director general, había una dirección de comunicación social y de ahí se derivaban subdirecciones de televisión, de radio, que en radio estaba Abelardo Rodríguez en Radio Sonora, y en televisión estaba yo en ese entonces, y Francisco Hernández Torres era el de comunicación social, don Pancho Hernández. Sí. Bueno, el caso es que, para no hacerte el cuento largo, a los 6 meses, en el 84, el gobierno del estado de Samuel Ocaña compra Canal 6, La Espiga del Noroeste, y se va de director general Fortino León Almada, que en paz descanse, el buen Fortino, y me mandan a mí de subdirector de la televisora del estado. No, pues muy padre. Estuve ahí hasta que terminó el gobierno del doctor Ocaña. Después se presentó una oportunidad de irme a Veracruz a trabajar allá, a hacer una campaña política. Me fui y ya me quedé por Veracruz 5 años más al frente de una televisora, Canal 4, allá de Veracruz, y pues feliz. Pero luego se vuelve a presentar la oportunidad, fíjate, para regresar a Sonora. La verdad es que yo estaba encantado allá en Jalapa, en Veracruz, pero Claudia, pues Claudia sonorense, ella siempre tenía la idea de regresar acá, y se dio la oportunidad de regresar aquí en el 1991 y regresamos. Y regresé ya a la televisora de aquí del estado. ¿Como director de Telemax? Como director de Telemax. ¿Y de ahí te vas a comunicación? 2 años después, el gobernador en turno me llama para irme a la dirección o coordinación, se llamaba, de comunicación social. Beltrones en aquel entonces. Manlio Fabio Beltrones. Él me invitó ahí a comunicación social. 4 años, casi 4 años ahí en comunicación social, que para mí fue un trabajo muy difícil porque no siento que fuera algo que me despertara una pasión, pero es un trabajo muy importante. Y Manlio, y ya me quedo ahí con él. Pero el que hizo un trabajo de comunicación social muy fuerte ahí, que me ayudó mucho, fue Hilario Lea. Claro, sí, que me acuerdo que había mucha coordinación, mucho contacto de Hilario con los reporteros. Y Beto Nevares, que también estaba ahí. Sí, un equipazo que tenía yo ahí. Oye, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Víctor Mendoza Lambert sobre su trayectoria, cómo fue que llegó aquí a Sonora y cómo es que se ha mantenido y ha sobrevivido. Porque después vienen tiempos difíciles, ya nos platicará. No se vaya. Con Víctor Mendoza Lambert sobre pues su trayectoria, cómo es que empieza en los medios de comunicación, llega a Sonora, participa, después de otras actividades. Nos quedamos cuando fuiste director de comunicación en el sexenio de Beltrones, junto con Hilario ahí como su director. Y después termina el sexenio de Beltrones y nace Entre Todos. Mira, sí, pues terminamos y te quedas sin chamba, ¿no? O sea, y dije, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Bueno, pues afortunadamente yo ya falleció un compadre, Alberto Gutiérrez Morales. Él tenía una radio. En paz descanse, sí. En paz descanse, mi querido compadre. Y él, ya cuando vio esta situación, me dice, Víctor, yo te ofrezco 1:30 de La Caliente, que es la estación muy importante, en las mañanas. Y pues ahí empezamos. Sí. Y empezamos bien, empezamos fuerte, y la radio el programa empezó a tener mucha difusión. Hicimos un programa que pues a lo mejor mucha gente lo ubica. Es un programa que nuestro primer objetivo era evitar violencia, evitar sangre. Era un programa que en ese entonces decidimos no hablar de cosas difíciles, o sea,
en la cuestión de inseguridad. Tratamos de hacer un noticiario familiar, cosa que era prácticamente imposible. En ese entonces, pues teníamos enfrente al monstruo Fausto Sotosilva, a Gloria Elvira Vieves, que eran unos fenómenos en la comunicación y en el rating. Ajá. Y bueno, pues empezamos a rascarle al rating y empezamos a agarrar de todos lados, o público que no tenía un programa en especial, y ahí empezó Entre Todos, ¿no? Hace casi 28 años, un 26 de enero, empezó Entre Todos. Y ahí empezamos, poco a poco, a los 4 o 5 meses, nos dimos cuenta que el noticiario iba por buen camino. ¿Por qué? Porque pues empiezas a vender, empiezas a tener clientes, la gente te empieza a comentar, empiezan más llamadas. En ese entonces ya había mensajitos de celular, no era WhatsApp ni nada. Eran los mensajitos, y por ahí recibíamos mensajes. Entonces, bastante bien. Y ahí estuvimos unos años, hasta que Hilario Lea se aventó unos chistes de esos, de los chistes de Hilario Lea, que nos costó el horario y todo. Y estamos hablando de López Nogales. Sí, en la época de López Nogales. El chiste ese del helicóptero que iba el helicóptero, y de repente un hijo le dice a un papá: oye, papá, ¿y eso que está ahí abajo es ganado? No, mijo, es robado. Ese chiste nos valió. Mi compadre queridísimo me dice: compadre, fíjate que pues es que tengo otros proyectos. No, ni me digas, yo te entiendo. A los 10 días se nos abre otra radio, que era pues una radio muy local, AM, pero Diego Serna, buen amigo, nos abrió la posibilidad también en se llamaba Radio Amor, 950 de AM, y ahí empezamos otra vez. Y empezamos, y se nos ocurrió a Hilario y a mí poner unas camaritas, Soledad, para ya empezar por internet, porque ya empezaba en internet, para que la gente lo pudiera ver por internet a través de unas camaritas piñateras, que así le llamábamos. ¿Por qué? Pues porque costaban 3 pesos. Y con eso ya te veías. Y se fijó en nosotros Megacable. Y empezó Megacable y le pareció muy interesante lo que estábamos haciendo. Y en ese entonces seguimos los pasos de Radio Fórmula, porque Radio Fórmula hacía eso en ese entonces, pero lo empezamos a hacer muy aldeano, si tú quieres. Y Megacable se fijó en nosotros, le gustó la idea, y nos fueron a ver las gentes de Megacable, amigos míos, varios de ellos, y nos invitaron a irnos a televisión. Y nos dijeron: dejen radio, vénganse a televisión en la noche y ya vamos a hacer un proyecto en grande. Órale, pues nos fuimos a hacer un proyecto en grande. 17 años en Megacable. 17 años en Megacable. Sí, las noticias con sabor, me acuerdo. Las noticias con sabor. Y empezamos en Hermosillo, y luego abrimos uno Entre Todos en Guaymas, uno en San Luis Río Colorado, otro en Ciudad Obregón y uno en Nogales. O sea, teníamos equipos y proyectos y estudios. Y estabas en Megacable, pero es de los Burs, ¿no? Era de los Burs. Pues eso, pues yo creo que porque hacíamos bien las cosas, sí, ¿no? Pero no los quería Eduardo Burs tampoco. A ver, sí, para aquellos que dicen que eres Hilario y tú son, ¿cómo? Pripanistas, ¿cómo se llama? Prianistas. No. Nombre, este par tuvo una persecución con López Nogales y con Eduardo Burs. Tuvimos una persecución con Armando, la verdad es que nunca nos quisieron. Tuvimos una persecución muy severa con Guillermo Padres. Muy severa. Con Eduardo, pues había una relación, pero la verdad es que no era fácil. Eduardo siempre fue un hombre difícil como gobernador, pero yo te digo la verdad, él con nosotros pues no se metió, porque había un respeto total hacia lo que es Megacable. Y en Megacable siempre lo ha dirigido y siempre estuvo a la cabeza de todo ello Javier Burs. Y Javier Burs era ajenísimo a la política, y la verdad que nos dieron tanta libertad, que por eso tuvimos problemas con gobernadores y gobiernos, que nosotros éramos muy críticos, y ahí empezaba. Pero pues así fueron muchos años. Pero lo padre de Megacable, Soledad, lo bonito de ahí fue muchas cosas que nos pasaron. A nosotros una vez llegó una señora de mediana edad, y nos dice: vengo a verlos porque les quiero dar el último deseo de mi mamá. Ah, caray, ¿así qué pasó? No, es que mi mamá murió, acaba de morir hace unos días, y ella murió pensando en ustedes, y nos dijo que le pedía a Dios que les fuera bien,
y le pedí a Dios que ustedes estuvieran, que no les hicieran daño, porque nos sentíamos muy acosados. Ujú. Y cosas así. Nos pasaron cosas como un niño que nos oía en radio, Brian, que era un niño que iba con su mamá en el carro, lo dejaban en la escuela, y a los años Brian se convirtió en un médico. Ujú. Entonces nos pasaron cosas de la vida, o sea, años y años de que mucha gente empezó a sumarse y todavía yo voy en la calle y muchas veces te quedan viendo, oye, ¿eres tú, Víctor? Sí, soy Víctor. ¿Y el Hilario, dónde lo dejaste? No, pues allá anda. Entonces, la vida nos dio ese bellísimo espacio y ahí crecimos y hasta ahora, hoy todavía lo tenemos en redes sociales, obviamente, ya no son los canales de televisión abierta de antes, de las grandes cadenas, pero ya también eso cambió, Soledad. Ujú. Ahora lo que la gente ve es lo que quiere ver. Ya los grandes noticiarios, tú lo viviste, o sea, que Televisa en la noche era lo que todo el mundo veíamos. Pues yo no sé quién lo ve ahora. Ahora, claro, está Los muy grandes canales, dividida la audiencia. Televisión Azteca, que sí se veía mucho, pues ya no. Se ha pulverizado el público y ahora pues cada quien tenemos ahí lo nuestro. Ajá. Y ahí estamos nosotros, Entre Todos Digital, todos los días, lunes a viernes, 8 o 9 de la noche, y ahí seguimos. Oye, Víctor, alguna vez, platícame, alguna vez que José Santiago te enseñó una encuesta donde eran los primeros ustedes? Sí, fíjate que te voy a comentar. Esa vez nosotros llevábamos 6 meses en el noticiario, en La Caliente, y José Santiago Gili, José ¿no? Santiago Gili es un amigo mío de joven, de allá de Canal 13, porque él también trabajó allá con el equipo de López Dóriga. Hicimos una gran amistad, muy grande amistad. Y cuando regresé yo acá, pues era mi Claro. amigo sonorense. O sea, no había más en ese entonces. Y José Santiago, a los meses que empezamos el noticiero, hizo una encuesta. Y en esa encuesta salimos muy, pero muy por arriba de todos los demás noticieros que había en ese entonces. Y le dije que si me permitía, pues darla para que se difundiera, ¿no? Para que se supiera. Y me dijo que no, porque era un proyecto privado y que pues él me pedía que nos hiciera. Bueno, pues así fue. Pero pues no me dijo que no la difundiéramos a través de los faxes, ¿eh? Y entonces el bagazo del Hilario Lea lo mandaba por nuestro fax a algún lugar y decía, ay, discúlpeme, mandé un fax por equivocación, pero ahí le pido, no le hagan caso. y así se supo, y así se supo. Y hasta otras radiodifusoras decían, oye, no se vale, que que el Imparcial hace eso. No, pues el Imparcial lo hizo para saber si es cierto que estábamos bien, porque yo le había dicho a José Santiago, José, el noticiero va caminando muy fuerte, y él lo dudó, mandó a hacer la encuesta y fue un exitazo. Y la encuesta pues se supo posteriormente a través de los fax, que eran los faxes, era lo que circulaba, no había redes sociales todavía, y la gente pues empezó a voltear a Entre Todos. Y Sí. ahí estábamos, y muy bien, gracias a Dios. ¿Qué aprendizajes, Víctor Mendoza, de todos estos años? Mira, hay muchos aprendizajes. El aprendizaje de hacer equipo, Ujú. porque después de 28 años, habemos prácticamente los que seguimos ahí empezamos juntos. Entonces, ahí estamos todavía. El aprendizaje de que la comunicación no es simplemente informar y simplemente dar a conocer noticias. La comunicación tiene cosas mucho más importantes también de qué hacer por la sociedad. Ujú. Cómo ayudar a gente que lo necesita. Cosas o casos muy específicos que a veces dicen, oye, es una silla de ruedas, ustedes tienen un programa que lo ven miles y miles. Pues sí, pero ya esa persona ya tiene una silla de ruedas y se le consiguió a través del programa de Soledad Durazo. O sea, esas son las cosas bellas que fuimos viendo, Soledad, y que yo identifiqué en la comunicación y fue con lo que me he quedado. Cómo ayudar, cómo hacer el bien, cómo favorecer a una sociedad en la que vives a través de un medio de comunicación. No meterte a problemas mayúsculos y a tratar de resolver las broncas porque este gobierno es así, porque este es asá, porque el otro fue así. No, eso es otro tema. Es muy complicado y eso difícilmente lo vas a lograr. Pero sí puedes hacer que mucha gente viva mejor con un beneficio de una buena comunicación en donde la gente participe también. Oye, que es Navidad. Oye, perfecto, Navidad, pues, juntaremos 100 canastas. Juntamos 100 canastas. Ajá. Y ahí las vamos a dar a gente que realmente la necesita. Oye, cobijas, y se las llevas a quien lo necesita. Ese es lo bello también de la comunicación, Soledad. Oye, Víctor, y la capacidad de irse adaptando a los tiempos, ¿no?
Eso es lo más importante, porque si no te adaptas a los tiempos, tú tienes que entender una cosa, tú no mandas en este mundo, no mandas en este país, no mandas en este estado, tú eres simplemente una pieza más, entonces tienes que adaptarte y tampoco puedes volverte un opositor de todo, Soledad. Ajá. Tienes que entender que cuando hay cosas que no te gusten, pues dilas, simplemente dilas, pero no tampoco lo digas todos los días a todas horas, porque también enfadas y te ves como que como que es una campaña de esas que no tienen ningún efecto y de esas que la gente lo que menos quiere oír es quejarse. Ajá. La gente quiere oír cosas bellas, cosas que funcionen y cosas que te den un beneficio. Oye, dice Marco Antonio, me cae muy bien tu entrevistado de hoy, ese sí es periodista. Luego José David, recuerdo cuando Hilario le preguntó al hijo de Eduardo Burs que si su papá veía Entre Todos y el niño le contestó que su papá no, pero que su mamá sí lo veía todos los días. Sí, y sus abuelos y sus tíos y todo, sí. Sí, así fue. Sí, así fue. Hilario tuvo una vez un detalle también con Eduardo Burs, porque Eduardo, dimos una nota en donde Eduardo Burs, el gobernador, se subió a un camión y empezó a manejar, como que lo quería manejar, ¿no? Y dice, y dice Hilario, me dice, ¿sabes por qué no lo arrancó, verdad? No sé, Hilario, ¿por qué? Es que no alcanzaba los pedales. No, hombre. A la semana teníamos una cartelera ahí en Las Rosales, en donde decía, los conductores de Entre Todos, Víctor Mendoza, Hilario Lea, les decían Feliz Navidad. Decía, Viruta y Capulina. No, hombre. Bueno, dice, pregúntale a Víctor qué tanto influyó en el éxito de Entre Todos Martín Barrón y sus pronósticos siempre equivocados. Ay, Martín Barrón. Bueno, pues fue un personaje que se hizo ahí en el Entre Todos y le iba a la América y lo vacilábamos y su estilo de hacer las cosas, pues le funcionó, punto. A lo mejor no era muy acertado, pero era un buen amigo. Nos surge el corte, Víctor, gracias. Nos vemos el miércoles en la mesa de análisis. Muchas gracias a ustedes y a todos un feliz día. De millones de